Es algo precioso ver que podemos estar con vida y con salud, disfrutando de esas bendiciones que Dios nos da, y es algo que realmente tenemos que estimar bastante. Hay otras personas que están sufriendo, que están en agonía, o que no tienen el pan de cada día, o están sufriendo una injusticia tremenda de parte de su gobierno, cosas así. Y entonces hay que aprovechar cuando tenemos las bendiciones que tenemos y estimarlas mucho y ser muy agradecidos con Dios por las cosas que nos da. Ahí, como pueden ver en sus boletines, el tema del día de hoy es la manera bíblica de perdonar. Como introducción quería preguntarles a ustedes, hermanos y amigos, ¿cómo saben ustedes cuando no han perdonado? O sea, cuando ustedes no han perdonado, ¿cómo saben ustedes? ¿Cómo saben ustedes cuando ustedes mismos no han perdonado? ¿Cómo se sienten? ¿En qué cosas piensan cuando usted no ha perdonado? Yo creo que a algunos les ha pasado eso, que de repente pasa una mala experiencia y vamos a decir que están en el carro y están ahí y le dicen, ay, hubiera hecho esto, ay, le hubiera dicho aquello, ay, a la otra va a ver quién soy. No, ¿quién se cree él? Y así usted está solito platicando, ¿no? Yo creo que las otras personas en los otros carros lo ven y dicen, estará loco, ¿verdad? Porque está usted ahí hablando con usted mismo y ve que no hay nadie acá y tampoco tiene a alguien en el celular. Y entonces, ¿qué es lo que usted siente cuando usted no ha perdonado? Cuando usted le hicieron la injusticia, usted le hicieron la calamidad y usted se siente mal, usted se siente muy... y está tratando de discutir con usted mismo cómo lo hubiera hecho mejor o hasta tal vez planeando lo que va a hacer, o tal vez una venganza. Hoy vamos a hablar acerca de la manera bíblica de perdonar. Yo me acuerdo cuando una vez yo antes, cuando era más chico, yo perdonaba, pero simplemente con el tiempo, ¿no? O sea, era una persona que por ejemplo, si a mí me hacían algo, yo me encorajinaba y todo, y se me pasaba, ¿sí me explico? Ya después podía ver a la siguiente semana, veía a algunas personas y platicando y como si no hubiera pasado nada. Pero ya después, estudiando más del tema, cuando era más chico, ya después me di cuenta que la manera en que yo perdonaba no era el perdón bíblico, ya que mi perdón era un perdón pasivo, ¿sí me explico? O sea, simplemente perdono con el tiempo, lo perdono. Tanto así que hasta a veces cuando me daba coraje con alguien, yo mismo pensaba, pues de quién me estoy burlando, si al final de cuentas yo sé que a la hora que lo vea, pues no está conmigo. Pero yo otra vez apoyándome en que yo de una manera pasiva, pues simplemente con el tiempo lo iba a perdonar así. Y me refiero con el tiempo, no sé si se puede bajarle un poquito al volumen, porque suena muy alto. Pero la cosa es de que yo lo hacía de esa manera. Y yo pensaba que estaba bien, porque al final de cuentas pues yo no me quedaba con el coraje. Pero ya después me doy cuenta bíblicamente que es algo que tengo que hacer. Eso no es un perdón pasivo, sino un perdón activo. O sea, que yo tengo que tener la decisión de perdonar a X persona. Porque qué tal cuando yo era muchacho, tal vez me hacían injusticias, pero que eran leves. ¿Qué tal ya después cuando me hicieran injusticias mucho más fuertes? ¿Qué tal si con el tiempo ya no perdonaba? Si no me quedaba con el coraje, ¿sí me explico? Entonces por eso es muy importante ver cuál es la manera bíblica de perdonar. Ahora, si nos vamos aquí, el método que vamos a utilizar el día de hoy, vamos a leer el pasaje que habla del perdón y vamos entonces también a explicar el pasaje. El primero que vamos a utilizar es el Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Gracias, está bien así la volumen. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Si se acuerdan, es cuando, como uno le llama, el Padre Nuestro. Entonces, Mateo capítulo 6, versículo del 9 al 15, ahí en sus Biblias, y ustedes acuérdense, ustedes en su propia Biblia, ustedes subrayen lo que es importante para ustedes en cuanto a una enseñanza. Dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego fíjense lo que dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se fijan cómo tiene una cláusula ahí? No nada más dice, Señor, y olvídate de las ofensas que yo te he hecho. Y punto. Y que ahí siempre eso es lo que hacemos, ¿no? Sí es cierto, no es cierto. Lo digo porque yo también soy culpable de eso. Yo que ahí siempre, si yo le pido perdón a Dios, es Señor, perdóname, mira cómo yo hice esto mal y todo, y ahí me quedo. ¿Sí me explico? Pero aquí dice, perdona nuestras deudas, como también, ¿qué? Como también nosotros, ¿verdad? Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como que esa parte entonces no la decimos. Y es curioso porque ahí este es un ejemplo de cómo hay que orar. Entonces no nada más decir, ay Señor, por favor, perdona, sino, bueno, tú has perdonado. O sea, ¿cómo tú quieres que yo te perdone? Y tal vez tú no has perdonado. Entonces ahí dice, perdona a los demás, ¿cómo? O sea, de la manera como yo perdono a los demás. ¿Cómo lo perdonas tú? ¿Tú quisieras que Dios te perdonara como tú perdonas? ¿Quién sabe? ¿Sí me explico? Entonces fíjense en el versículo 13, no termina la oración, todavía falta. Versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora fíjense cómo después de que da el ejemplo, o sea, de una oración, él entonces explica solo un punto. Me refiero enseguida ahí de la oración. Versículo 14 y 15. O sea, en vez de ponerse a explicar toda la oración, explica un punto. ¿Verdad? Como yo creo que los apóstoles han de haber pensado, caray, esta partecita no me la sabía. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice ahí? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y por si acaso no me entendieron, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces ahí mismo explica por qué le agregó eso. Él nada más dijo, Señor, perdónanos nuestras deudas. Y punto. Y seguimos con lo siguiente. Sino que dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, es interesante, pero yo en serio, yo pienso en mis oraciones y yo me fijo que cuando lloro y pido perdón a Dios, yo no incluyo esa segunda parte. Y aquí lo pone, o sea, lo incluye. Así como en la misma oración hay alabanzas, edificación y glorificación a Dios y todo eso, también está esta partecita, como para que nosotros nos acordemos cómo andamos nosotros. Entonces dice ahí la explicación del versículo 14 y 15. Si yo perdono, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Me va a perdonar. Si yo no perdono, no me va a perdonar. Ahora, ¿se entiende o no? Es bien claro, ¿verdad? Más claro. ¿Esto lo motivaría a usted a perdonar? Pues sí, a mí oye, si depende de la salvación, me hace perdono o no perdono, claro que voy a perdonar. Ahora, cuando uno no perdona, se está creyendo más importante que Dios. Sí, porque uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo pensaba que la salvación tenía que ver con el hecho de que Cristo muriera por mis pecados y todo eso, no con el hecho de que si yo perdono o no perdono. Pues sí, pero es que si no perdonas, estás dando a entender que tú no eres una persona convertida. Es una persona que no ha entendido el Evangelio. Porque ¿cómo es posible que Dios te haya perdonado tanto y tú no puedas perdonar esto o aquello que te hicieron? Significa que tú no has comprendido lo que es el Evangelio. Entonces, ¿cómo puedes creer algo que no has comprendido? Entonces como les decía, cuando uno no perdonó, se está creyendo más importante que Dios. El que no perdona dice, pues Dios te podrá perdonar, pero ¿qué? Pero yo no. ¿Sí te explico? Te estás creyendo más importante que Dios. Dios sí, ¿sí me explico? Es soberbio. El hermano que no perdona, a los ojos de Dios es soberbio. Y por no perdonar, va a perder su salvación. Ahora, Mateo 18, 21 al 35. Esta es muy bonita, este pasaje. Mateo 18, 21 al 35. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él es como que se adelanta con la respuesta, ¿hasta 7? Digamos que era la respuesta correcta, ¿no? En aquel entonces pensaba eso.
Mateo, estoy en Mateo 18, 21. ¿Cuántas veces voy a perdonar? Hasta 7. Ya tengo la respuesta correcta. ¿Y qué dice el versículo 22? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta ¿qué? Hasta 70 veces 7. ¿Para cuánto es 70 veces 7? 490, los que calculan, los matemáticos, 70 veces 490. Ahora, eso significa, ¿verdad?, que yo voy a estar contando entonces, ¿verdad? El hermano mire que ya me ofendió 2, 3, 4, 5, y ya después de unos años, de ahí, y 352, y de repente alguien me interrumpe, ya se me olvidó, ya tengo que contar otra vez, todas las que me han hecho. Para cuando ya llegue al 491, ni modo, ¿verdad? No te voy a perdonar ya más. Pero no, significa hasta siempre, ¿verdad? Es lo que está tratando de decir el Señor. Hasta siempre. Entonces siempre tienes que perdonar, no nada más hasta 7 a 490, sino es una lenguaje para decir hasta siempre, ¿verdad? Nunca dejes de perdonar. El versículo 23, continuando aquí. El versículo 23 de Mateo 18. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, a mí se me hace interesante el versículo 23 porque siempre no lo explicamos, pero dice que viene un día cuando va a hacer cuentas con sus siervos. Entonces yo me pregunto, esta persona que le debía a este señor, ¿sabía que iba a llegar ese día o no? Sí. Entonces el versículo 23 me da a entender eso. O sea, los siervos, todos ellos sabían que había, vamos a decir una vez al año o algo, no sé, pero que iba a haber un día. Va a haber un día en el cual nosotros tenemos que dar cuentas a Dios. Sí, todo el mundo. Y no podemos decir, ¡ay, me sorprendí, yo no sabía que! No, nosotros ya sabemos. Va a haber un día, hermanos. Versículo 24, y por querer ignorarle a lo que debamos todo eso, no significa que va a desaparecer. Va a venir el día. Versículo 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Para 10,000 talentos, simplemente póngalo de esa manera. Es una cantidad tan enorme que ni él, trabajando toda su vida con un salario jornalero, podía haberlo pagado. O sea, era ese tipo de cantidad de dinero que ni él con todo lo que le restaba de su vida podía haberlo pagado en un salario de jornalero. Entonces, fíjense, le debía 10,000. Es como que si usted le dijera, me debes 3 millones. 3 millones de dólares o algo así. ¿Qué dice el versículo 25? ¿Ya cuándo le dijo? Dice, a versículo 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Sí, venderlo a él, ¿verdad? Venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Pues te voy a vender como esclava a ti, a tu mujer, a tus hijos, ¿verdad? Y todo lo que tú tienes, todas tus posesiones, de ahí voy a agarrar para que me pagues la deuda. El día de hoy, ¿qué es lo que hacen? Te confiscan la casa, ¿verdad? Y tus bienes, ¿no? Tus propiedades. Hay unas personas que entonces, ¿qué es lo que hacen? ¡Ay, mi carro lo voy a poner en el nombre de fulanito de allá y mi otro lo voy a poner en el nombre de fulanito! ¿Sí me explico? Así le hacen unos. Dice, porque es cierto, el día de hoy, vea, si tú le das algo a alguien y todo eso, ellos pueden, agarrar y que tu casa, que tu carro, que tus muebles y que todo eso es lo único contable y que tú me pagues. Esto no es tuyo, que tú me debes tanto y no lo has pagado. Entonces es lo que hacen, confiscan la casa de las posesiones. Versículo 26, esto le iba a pasar, que no podía pagar. Versículo 26, entonces aquel siervo postrado, hermanos, estaba postrado, le suplicaba, ya cuando le dijeron la sentencia, no, pues como no puedes pagar, órale. Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Fíjense en esta frase, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, le está diciendo, mira, aguántame un poco más, aguántame, yo te lo voy pagando. O sea, le está ofreciendo pagarlo, pero pues que tenga paciencia. Versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido en misericordia, que conste que él tenía hasta la autoridad, hasta de venderlo a él mismo, su persona y sus hijos y todo. Dice, el Señor de aquel siervo, ¿movido a qué? Movido
misericordia. Acuérdense lo que significa misericordia. Corazón, ¿qué? Corazón tierno, movido a misericordia. Él pudo haberse movido a justicia y hacer lo que hace, y hubiera sido justo. Dice, movido a misericordia. Dice que dice, le soltó y le perdonó la deuda. No nada más te puedes quedar con tus cosas, tu familia, tus posesiones, sino que ya no me debes nada. Eso es lo que significa le perdonó la deuda. O sea, cuando lo soltó y le perdonó todo. Siempre no era, ok, te voy a tener paciencia y me lo vas pagando. No, esa no fue la respuesta. Cuando tuvo misericordia, simplemente lo perdonó todo. No me debes nada. ¿Sí me explico? Versículo 28. Pero ¿cómo se sentiría usted si estuviera así? Que usted la sabía, ¿verdad? Que usted la debía y todo eso. Vamos a decir que una casa o que carros, no sé, ¿verdad? Pero que con una educación, $60,000 o algo. Pero usted, y usted le dice y le está diciendo, es que me tienes que pagar y todo eso, ¿cómo has pagado y todo? Y te voy a echar al bote y todo. Y usted, no. Y de repente que no nada más lo suelte, sino que le digan, o sea, el Señor y aquel que usted los préstamos y todo eso, que le diga a usted así, no me debes nada. ¿Cómo sentiría usted? Feliz, o sea, agradecido, o sea, yo lloraría de la felicidad. Versículo 28. Pero otra vez hay personas, como dijimos antes, que no comprenden el Evangelio, todo lo que nos ha perdonado Dios. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos. Entonces que era un consiervo, o sea, no era un siervo de él, pero era un consiervo, estaba así. El otro era el Señor y el siervo. Que le diría que 100 denarios. Ahora creo que un denario es el salario diario de un jornalero. Ahora acuérdense, aquí son 100 denarios. ¿Cuánto diría el otro? 10,000 talentos. Fíjense cómo no dice 10,000 denarios, es 10,000 talentos. ¿Okay? Entonces él, por ejemplo, si hubiera sido un salario de arriba de un jornalero, pues en 100 días ya lo va juntando y ya le pagan. Pero, o sea, mucho más poquito de lo que el otro debía. Entonces, ¿qué pasa? Él lo halla a su consiervo que le debía 100 denarios, o sea, muy poquito, y cosa que le acaban de perdonar toda esa deuda, ¿no? Y haciendo de él, ¿qué dice ahí? En el versículo ahí, 28, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, y se fijan, son las mismas palabras, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le estaba rogando lo mismo que él había rogado al Señor, a las mismas palabras. Pero el versículo 30, yo creo, con las solas mismas palabras que ella utilizaba, ya por eso hubiera acordado de lo que acaba de pasar. Pero no, versículo 30, mas él, ¿qué dice ahí? No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Yo siempre me preguntaba, pues, ¿cómo va a pagar la deuda si está en la cárcel? Pensaba yo, ¿verdad? Pero pues el día de hoy, así pasa el día de hoy, ¿no? El día de hoy, alguien está en la cárcel y alguien que paga, ¿qué? Paga la fianza, pues alguien de afuera, ya sea o confiscando sus bienes, pidiendo prestado el dinero a sus conocidos, ya, ¿cómo le haría uno el día de hoy? No sé, pero si estás encerrado en todo eso y dicen, pues, no sé, tus amigos, tus padres o lo que sea, pero ¿cómo vas a pagar eso? Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué dice ahí? Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¡Ah, qué chismosos! No. Un chismoso lo que está tratando de hacer es hacer quedar en mal a una persona a la que no vea mal y todo eso y todo aquello. Por ejemplo, cuando en el caso de los corintios, o sea, las personas en la carta a los corintios, los de Chloe, ellos le decían, ¿a quién le decían los problemas que había en Corinto? El que había fundado la iglesia allí, es decir, era el apóstol Pablo y Timoteo, le trajeron el evangelio a ese lugar. Entonces, yo explico, la persona que está en la autoridad, la persona que pueda hacer algo al respecto, es con quien debes de dirigirte.
Pero si andas dirigiéndote y nada más para echarle lodo a la persona. No, o sea, si realmente a ti te entristece mucho la actuación o algo, tú vas con la persona que, vamos a decirlo así, su jefe, o vas a decir con el anciano de la iglesia, así me explico. Entonces vas con la persona que tendría una autoridad de hacer algo al respecto. Entonces dice, viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, puras verdades. Versículo 32. Entonces llamándole a su señor le dijo, ¿cómo le dijo a él? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué qué? Porque me rogaste. Acuérdense que no había sido movido a misericordia. Versículo 33. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. O sea, Dios espera, hermanos, que nosotros nos comportemos con nuestros prójimos así como Él se comporta con nosotros. O sea, Él ya asume eso. O sea, de que si Él nos ha perdonado tanto, nosotros también debemos de perdonar a cualquiera que nos ofenda. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Fíjense, ya le había perdonado todo. Y él, por no haber perdonado, pues ahora me devuelves, ahora te quito el perdón y ahora me debes todo lo que me debías antes. Y a los verdugos. Entonces, por eso en la oración, ¿verdad? Como le llaman el Padre Nuestro, dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego ya después explica, si ustedes no perdonan, ¿quién va a perdonar? Entonces siempre se pero sí, Jesús te perdonó y todo esto, pero tú no entendiste. Tú no entendiste el concepto de perdón y todo eso. ¿Cómo es posible que Él te haya perdonado todo eso? Que la única paga para nosotros hubiera sido que ir al infierno. Siempre que vaya el rescate que nos ha dado, bastantísimo. El Señor, ¿cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo con otros que nos deben mucho menos que ir al infierno? Entonces dice el 34, entonces su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Para los verdugos son personas que torturan a sus prisioneros, ¿no? Eso es lo que hacen los verdugos, ¿no? Torturan a los prisioneros. Pregunta. Cuando una persona no perdona, ¿se encuentra esclavizado en su propio rencor? ¿Sí o no? Uno encerró, la prisión. ¿A poco las personas rencorosas no se torturan todos los días de su vida por no querer perdonar? O sea, cuando uno no perdona, es como si uno estuviera en una prisión. No puedo ver a esa persona ni pintura, ¿verdad? Ay, viene para acá, me voy para allá. Ay, pero decimos, me afecta todas mis acciones. Y yo no puedo ser feliz. Soy un infeliz. Y lo contagio a otros, mi amargura. Y estoy en una prisión. ¿Quién la creó? Yo mismo. Y luego tortura a los verdugos. Es como que si entonces se da cuenta que el perdón de Dios se fue de mí. ¿Sí me explico? ¿Y quién llega? O Satanás, demonios, para torturar mi vida. Y nada más amanezco, digo, en el sentido de que apenas despierto y ya me acordé de día esto, de la fiesta y todo eso. Así hacen las personas. Están bien felices con sus hijos y todo eso, y de repente pasa y así, y es un infeliz. Entonces es cierto, vean, eso de los verdugos, porque fíjense lo que dice el versículo 35, hermanos. Jesús cuenta toda esta historia, toda esta parábola, y luego fíjense lo que dice en la conclusión, el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, ¿cómo dice? De todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. ¿Verdad? Él no, para que nosotros no nos quedemos pensando, el Señor representará a Dios. ¿Será así de cruel? ¿Sí me explico? Realmente hará que retire el perdón y ponga verdugos en vez. Lo dice Jesús mismo. Así hará mi Padre con todos ustedes, si no perdonan de todo corazón. Entonces hay que perdonar de corazón.
corazón, o sea, de veras, de las entrañas, de adentro, no nada más de los labios para afuera. En Lucas 6:37, aquí nada más voy a citar esto. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Así de claro está. Ahora una pregunta: pero si la persona no me pide perdón, ¿a poco debo perdonarla? Nunca falta el que diga eso, ¿no? Pero ahora nunca me pidió perdón. Tú dirás la respuesta, al cabo es tu vida. Respóndeme a las siguientes preguntas, ¿ya? 1. ¿Quieres que Dios perdone tus ofensas? Entonces, ¿qué? Pues sí, perdónale. No importa que no te haya pedido perdón. 2. ¿Quieres que Dios te perdone los pecados que se te olvidaron a ti confesarle a Dios? ¿Sí me explico? Digo, porque uno le pide perdón a Dios, pero nunca falta de que de repente haya uno hecho algo en su vida que ni siquiera nos dimos cuenta que ofendió a Dios. Entonces por cada pecadillo que se te olvidó y pedirle perdón a Dios y todo eso, entonces que Dios te lo guarde para condenarte. No quisieras eso, ¿verdad? Porque es cierto, no hay personas que hasta ofenden, que andan hablando y ni siquiera se dieron cuenta que han ofendido. Pues sí. Entonces, si quieres que Dios te perdone, aún las que se te han olvidado pedir perdón, entonces tú. Ahora, tercera pregunta: ¿quieres sentirte como en una prisión y sentirte torturado todos los días de tu vida? No. Entonces, ¿qué? Perdona de todo corazón. Aunque no me hayan pedido perdón, es tu vida. Tú decides si tú quieres ser torturado. ¿Sí me explico? Tú decides si a la mera hora quieres que Dios retire su perdón de tu vida. Tú decides. Entonces, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo prefiero perdonar. Prefiero perdonar. No importa que no se haya arrepentido, no importa que me haya pedido perdón, no me importa que sí me explico. Porque el que la va a llevar soy yo, si yo no perdono. Marcos 11:25-26. Y es cierto, ¿no? De que a veces una persona no perdona a otra y la otra encantada de la vida y todo. Yo creo que si aquí pasara una persona que ustedes no quieren perdonar, cada vez que aquí tenemos 5 ventanas, por cada vez que lo vean por la ventana, no, si hasta en sus pesadillas aparece, no necesitan verlo. Y las pesadillas, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, es que no perdono. ¿Verdad? Entonces, la tortura. Marcos 11:25-26. Marcos 11:25-26. Este me gusta esta cita porque claramente se ve que no tienes que andar esperando que te pida perdón la persona que te ha ofendido, la perdonar. Porque fíjense el versículo 25, estamos en Marcos 11:25-26. Y cuando estéis orando, entonces él está diciendo: mira, cuando estás orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Entonces, si yo estoy orando y de repente me acuerdo de que tengo algo en contra de alguien, ¿qué tengo que hacer? No dice, pues deja de orar y ponte frente de él y a ver si te pide perdón. Háblale por teléfono y a ver si se le ocurre, ¿verdad? Decirte, perdóname, me arrepiento. No, o sea, es en la misma oración. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjense, entonces cuando usted pide perdón, pero de las ofensas que usted ha hecho contra Dios, pero usted no perdonó, hay cuenta que esa oración no la escuchó Dios. O sea, eso de que usted le esté confesando: Señor, perdóname, porque ahí en Biblia Juan dice que sí, yo tengo todo eso, pero usted no perdonó, cuando usted tenía ahí algo en el corazón en contra de alguien, da cuenta que Dios no escuchó su lástima y el perdón y todo eso. Versículo 26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vayamos ahora a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, voy a leer el versículo 26 y 27 y luego el 30 al 32. Acuérdense de lo que estamos hablando. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis.
ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Yo estoy enojado y el sol ¿qué? Se puso, ya terminó el día. ¿Cuántos de ustedes se han ido a la cama acostados enojados con su cónyuge? Dice, no estaba en la cama, estaba en el sillón. No, y aquí dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues no debemos andarnos llegando, no debemos estar ahí enojados. ¿Y qué pasa cuando el enojo pasa de un día? ¿En qué se convierte? En rencor. En rencor. A mí me gusta mucho la ilustración ahí en sus boletines acerca de que cómo con el amor, ¿verdad? Está desapareciendo el rencor. Ahí está la persona. Entonces fíjense, cuando se pone el sol sobre vuestro enojo es rencor. ¿Y qué dice el versículo 27? Ni deis lugar al diablo. Hermano, en el momento que usted se vuelve rencoroso, en el momento que ya no estará su cónyuge acostada con usted, pero estará el diablo. Porque usted se despertó y se despertó con el diablo. Sí, sigue enojado ya. ¿Por qué? Porque amanece la mañana y no se habla. A ver si me habrá hecho café. No, ¿verdad? Y así. Sigue, ¿verdad? Va para los dos, tanto para él como para ella. Entonces es bien importante, hermanos. Cuando es entrar en el rencor, no hemos perdonado. Entonces, ¿cómo vamos a dar en oración con Dios? No podemos. Y luego fíjense lo que dice el versículo 30 al 32. Y no con tristeza el Espíritu Santo de Dios. El que queda contristado no es tu Padre, sino es el Espíritu Santo. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, ¿cómo se te ocurre hacerle esto a la persona que te va a salvar? Estás contristando a la persona que, gracias a Dios, te lo puso en tu corazón, ¿verdad? Cuando fuiste lavado tus pecados en las aguas del bautismo, ¿verdad? Y Dios te concedió que tuvieras el Espíritu Santo. ¿A quién estás contristando? Es al Espíritu Santo. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 31. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿El 50% de amargura? No, dice toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La malicia es decir, yo creo que mi coño me está planeando algo, es desquitarse por eso. 32. Antes, en vez de todo eso, quítense de todas las cosas. En vez de eso, hagan esto. Ser benignos unos con otros, misericordiosos. Acuérdense, la misericordia no es porque la otra persona haya hecho una justicia. No. Acuérdense, y yo cuando soy misericordioso, no le estoy haciendo algo justo a la persona. Estoy diciendo más que justo, ¿sí me explico? Estoy algo. Porque unos dicen, hay unos que malentienden el perdón. El perdón no significa yo estar de acuerdo. O sea, si yo perdono, estoy dando a entender que estoy de acuerdo con él. No. ¿Está de acuerdo Dios con nuestros pecados? No. Y nos perdonó. ¿Sí me explico? Igualmente, otro malentendimiento de perdón. Si lo perdono, significa que estoy de acuerdo con él. No, ya sabemos que no es. Si lo perdono, significa que él no es responsable de las cosas que él ha hecho. No, él es responsable de las cosas que ha hecho contra él. Eso me explico. Si yo he ofendido a alguien, yo hago algo malo contra alguien, esa persona me podrá perdonar y todo eso, pero yo estoy mal en mi relación con Dios. Yo tengo que pedir perdón a Dios. Entonces, si ustedes son de esas personas que personas les han perdonado a ustedes, acuérdense que ustedes también tienen con quien pecaron más que nadie fue contra Dios. Acuérdense el hijo pródigo, cuando regresó, ¿he pecado qué? El cielo contra ti. Entonces, siempre hay que, entonces no se basen con que el hecho de que una persona sí le haya perdonado a usted, no se hagan. Ustedes siempre pidan perdón a Dios, porque Él perdona la ofensa, pero Dios le perdona el pecado. Entonces aquí dice, quítese todas sus cosas malas y seamos benignos, misericordiosos. Y luego, ¿qué dice después de misericordiosos? Perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Él nos perdonó, Él dice en la Biblia que murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Y luego dice, y nos perdonó, ¿qué? ¿Nos perdonó 50%? ¿60%? ¿70%? 100%. Y ahí dice, perdonemos como Dios nos perdona. 100%. Colosenses 3, 12 y 13.
Colosenses 3, 12 y 13. Dos libros más allá de Efesios. Otra vez, con la misma idea que andamos. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios. Esto es como debemos de ser, como ya vimos en Efesios. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, no de misericordia de aquí, del lugar para afuera, sino de entrañable, que salga de las entrañas, de veras, de corazón. Dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Luego el versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Estoy en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 13. Perdonándoos unos a otros. Si alguno, ¿qué dice ahí? Si alguno tuviera queja contra otro, hermanos, si usted tiene queja contra otro, ¿qué es lo que debe hacer? Perdonarlo. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay personas, hermanos, que llegan a contar, que fulanito me hizo esto y todo eso. Hermano, ¿hace cuánto pasó? Hace 10 años. Imagínense, 10 años de pura tortura y 10 años de puro no perdón de parte de Dios. Fíjense, ¿es cierto o no? Si yo le he perdonado a alguien que me hizo algo hace 10 años, todos esos 10 años que yo he estado pidiendo perdón a Dios por todas las cosas que le he hecho mal en esos 10 años, Dios no me ha perdonado. ¿Sí me explico? Dios no me ha perdonado. Porque todavía no me perdona. Y ya vimos todas esas citas de que dice, porque si no perdona, Dios no te va a perdonar. Así de fácil. O sea, más claro que no se puede. Entonces es bien importante hacerlo como Cristo nos perdonó. Estaba ahí clavado en la cruz y todavía le decía, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Sabían muy bien que lo estaban crucificando y todo ese tipo de cosas, pero no sabían la magnitud con lo que estaban haciendo y todo. Entonces no esperen a recibir te pido perdón, ¿verdad? No esperen a eso, porque acuérdense, si usted no perdona, ¿quién es el que sale torturado? Es usted mismo. Entonces, fíjense lo que dice. Bueno, antes de ir ahí, quiero ahora bien, quiero perdonar como Dios quiere que perdone, pero tengo una pregunta. ¿Puedo reprender a la persona que pecó contra mí? ¿Me explico? Porque estamos hablando del perdón y todo eso. Entonces la pregunta es, sí quiero yo perdonar y todo a la persona, yo no quiero guardar rencor, como dice la Biblia, pero ¿sí la puedo reprender o no? Sí, hermano. O sea, por supuesto, tiene todo el derecho de hacerlo, de reprender a esa persona. Ahora, nada más que te aconsejo algo, no necesitas hacerlo por cada ofensa. ¿Sí me explico? O sea, hermano, si yo reprendiera a todos los que me han ofendido, pero no, o sea, si hay veces simplemente inmediatamente ahí perdón y todo, sin tener que reprender. Pero, si crees que la ausencia de reprensión perjudicaría a alguien, decir, bueno, esto me lo hizo a mí, después se lo va a hacer a otro. ¿Sí me explico? O sea, si usted cree entonces que va a salir alguien perjudicado, si usted no lo reprende a esa persona, entonces, otra víctima, por ejemplo, entonces es bueno reprender. Ahora fíjense lo que dice Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4. Lucas 17, 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice ahí? Repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Otra vez, normal entendamos este versículo, para no decir, bueno, si no se arrepiente, no lo perdono. No, acuérdense, si tú no lo perdonas, el que sale perjudicado eres tú. Otra vez, repitamos las dos preguntas. ¿Quieres que Dios perdone tus ofensas? Sí, entonces perdónalo. ¿Quieres sentirte como una prisión y siendo torturado por verdugos? No, entonces perdónalo, ¿verdad? Pero aquí lo que quiere más que nada enfatizar lo que dice el versículo 4, que está difícil.
Y si 7 veces, ¿cuándo? No dice, y si 7 veces pecar contra ti. No, 7 veces ¿qué? Al día. Al día, hermano. Pecar contra ti. Y 7 veces al día volver a ti diciendo, me arrepiento. Perdónale. Ahora, yo una vez dije una ilustración. Ahora, si está usted en un campamento, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y hay un charco ahí de lodo. Y de repente, y lo avienta y ay, se quedó en el soquetal. Y uno ya después, ay, perdóname. Ok. Y usted está otra vez enfrente del soquetal. Y otra vez, y yo, ay, perdóname. Y siempre y otra. Y 7 veces, no. ¡Quítate del soquetal! ¿Sí me explico? O sea, tampoco lo tientes. Es como una persona que tiene tal vez la tesorería de la iglesia o cualquier otra tesorería o de la casa, ¿vale? Y a la mera hora, ¡ay, hermano, qué pasó! ¡Falta tanto! ¡Ay, hermano, que mira, me siento botando la lavadora! ¡Y por eso esto! Y hermano, no, y luego lo perdonamos, ¿verdad? ¿Para requiere de pagar la lavadora, sí o no? Pues claro, digo, no pagas la lavadora, ¿verdad? Devolver el dinero, pues claro, no puede decir, me arrepiento y que no la devuelva. O si no, no está arrepentido, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Zaqueo se arrepintió? Dijo, mira, la mitad de mis bienes los devuelvo, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. ¿Y qué más? Y a los que he defraudado, se los devuelvo para duplicar. Entonces fue cuando Jesús dijo, en esta casa hay salvación. Porque este también es hijo de Abraham, dando a entender por la fe. Entonces, y se vio en la acción de su arrepentimiento. Él ni siquiera tuvo que decir, me arrepiento, no lo dijo, sino simplemente por lo que dijo, de que iba a hacer restitución. Entonces, en el caso de nosotros también, ¿verdad? El perdonar es otra cosa que les quería explicar, qué cosa no significa perdonar. Perdonar no significa que entonces usted lo va a seguir, vamos a seguirlo intentando o siguiendo teniéndole la misma confianza acerca de X cosa que usted ya sabe que es su debilidad, ¿sí me explico? O sea, si a la persona que tenía el dinero y a la mera la sacó, ¿verdad? Y ese mismo día, ¿verdad? De segunda vez, perdóname, y a la mera, no, es que fíjate que también estaba, pues, mire, si me explico, una estufa, ¿verdad? O algo así, perdóname. Pero no, o sea, la cosa es de que, hermano, pues muchas gracias por su dedicación y todo eso, que vamos a pasar la tesorería a alguien más, ¿sí me explico? O sea, no significa también al pobre siguiéndolo tentándolo en una situación que lo tienta, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no malentender lo del perdón. Y acuérdense, porque no queremos irnos aquí sin comprender completamente. Todos debemos perdonar. Todos. No importa que no me hayan dicho perdón, no importa que me hayan dicho una disculpa, no importa que no se vea que la persona no se ha arrepentido. Se trata de que nosotros no tengamos el pecado, no acarreemos el pecado del rencor y la amargura que viene de los pecados. Entonces aquí dicen en Lucas 17, 3 y 4, así ya lo leímos, donde dice, si pecare contra ti, arrepéntele. Entonces ya vimos, sí podemos reprender. Hay muchas personas que no reprenden, pero ¿por qué? Porque tienen cola que le dice. ¿Sí me explico? O sea, hay muchas personas, no, pues que le reprendo. Sí ha pasado, ¿no? En los juicios, que a la mera una persona demanda a otra, pero lo demanda por $500, ya porque hizo esto, y la otra persona, pues ya mete una contrademanda. Y a la mera hora, que según me debía 500, me debía 2,000, salí yo con 1,500 y con 1,500 menos. Según yo demandando a la otra persona, yo era el que estaba peor. Entonces, es por eso hay que perdonar. Entonces, en Lucas 17:3, cuando habla acerca de la reprensión y de perdonar, fíjense cómo inicia el versículo. Mirad por vosotros mismos. Es decir, todo esto que te estoy diciendo que perdones es por tu propio bien. O sea, ni siquiera estoy hablando del que te ofendió. Mirad por vosotros mismos. Si tú, hermano, esto. Entonces yo te estoy diciendo para que tú veas por tu propia alma, tú perdona. Pero otra vez, la reprensión es buena más que nada cuando, si no reprendes, puede haber otra víctima de esa ofensa o de esa calamidad o de ese mal que está haciendo el otro hermano. En Mateo explica qué debo hacer si mi hermano no se arrepiente
cuando lo reprendes, porque aquí en el Lucas 17, 3 y 4 dice, se arrepiente, pues perdónale de todo eso. Dice, bueno, ¿qué tal si yo lo reprendo y no se arrepiente? Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si se arrepintió. Versículo 16. Mas si no te oyere, dice, está chiflado. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hasta hay testigos. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos, tenlo a la iglesia. Acuérdense, la palabra iglesia, ¿quién es la iglesia? Somos nosotros, ya. No va a ir usted a un edificio. Pues iglesia, fíjate que es. No, o sea, la iglesia somos nosotros, no el edificio. Entonces dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, imagínense, ni siquiera así. Tenle por gentil y publicano. Normalmente, por ejemplo, eso de tomar 2 o 3 testigos es bueno, por ejemplo, cuando vienen siendo los líderes de la iglesia, es decir, o los varones de la iglesia, ¿no? Toman 2 o 3 testigos, y no, porque si siquiera eso así, ya se dice, esto ya ha pasado en otras partes aquí, de que ya que no se arrepiente, y que aún y cuando estuvo ahí el predicador, el anciano, qué sé yo, lo tienen que decir en la iglesia. Hermanos, estamos muy tristes por esto, pero fulanito es un miembro de la iglesia, tal vez hasta un líder de la iglesia, no se quiere arrepentir de su maldad. Y pues hemos dicho que sí, o sea, que ya no, y ha llorado y todo, pero sí ha pasado. Entonces, otra vez, este pasaje no es para excusar su rencor. De Mateo 18, 15, 17, no es para excusar su rencor, diciendo que el hermano nunca se arrepintió y por lo tanto, entonces por eso yo sigo con el rencor. No, este pasaje es para identificar acertadamente si la persona es cristiana o no. ¿Me explico? O sea, simplemente es para que todas las personas estén advertidas. Mira, esta persona dice que es cristiana, pero no lo es, porque ya ha declarado a fulanito, manganito y esto, y no se quiere arrepentir, no quiere devolver el dinero, o no quiere, ¿sí me explico? Entonces se le advierte a los demás. Entonces no se trata de, o sea, no tiene que ver con que entonces yo sigo con rencoroso con él, no. Se trata de identificarlo para que ya no haya más víctimas. Entonces es muy importante, tenle por gentil y publicano. O sea, no es cristiano, no puedes confiar en él. 1 Corintios 3, entonces eso, o sea, el que tú perdones a una persona no significa que entonces ya confías en él para hacer lo mismo y todo eso, ¿no? 1 Corintios 13, 14 significa que tú no le guardas rencor, tú no tienes esa tortura, tú no tienes tú lo perdonas como Dios a ti. 1 Corintios 13, 14, versículo 4 y 5. 1 Corintios 13, 4 y 5. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ¿y qué dice ahí? No guarda rencor. No se trata de eso, ¿verdad? Si usted quiere amar como Dios ama, no guarde rencor. Usted mismo se está torturando. Levítico 19, 18, y con este pasaje terminamos. Levítico 19, 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, lo está diciendo Dios mismo. Entonces antes los israelitas interpretaban mal este pasaje y decían: puedes amar a tu hermano y aborrecer a tu enemigo. Y Jesús decía: no, así como amas a tu hermano, ama a tu enemigo, ¿verdad? Ama a tu prójimo. Es decir, tenemos que amar a toda esa persona que se encuentra alrededor de nosotros. Entonces, de la misma manera, no podemos vengarnos de nadie y no podemos andar guardando rencor de otros. Acuérdense que cuando usted, con el solo hecho de que ya pase la noche y usted sigue enojado, usted ya está mal, ya ha dejado lugar a quién? Al diablo, ¿verdad? Y yo no quiero eso, ¿verdad? Y si ha dejado lugar al diablo, el diablo le va a decir: ¡ay, qué bonito! ¿No? ¿Qué va a decir? Lo va a torturar. ¿Me explico? Entonces es algo, como les decía, yo desde cuando era pequeño,
Yo perdonaba, pero así, o sea, simplemente de una manera pasiva, simplemente era mi carácter. Pero me di cuenta que estaba mal. Mi perdón tiene que ser activo. Entonces, por ejemplo, una vez, para terminar, digo esta ilustración, de que una vez estaba yo, una persona, era ahí del mundo, no era en la iglesia, pero entonces teníamos que explicar acerca de la religión, la asociación religiosa y quién sabe qué, así cosas que uno ni entiende. Pero la cosa es de que la persona fue bien pedante, o sea, la persona fue así bien agresiva y bien así, ustedes lo conocen, ¿no? Las personas que y wow, o sea, lo hacían sentir uno así chiquitito. Y después de eso, ya me iba yo en el bocho, en el carrito, en el chiquitito,